Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a dar inicio a el reforzamiento del Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa, semana 23. Esta es nuestra experiencia de aprendizaje número 18, titulada Comprendemos cómo afectan nuestros hábitos de consumo en el ambiente. Esta clase está dirigida para estudiantes de cuarto grado de secundaria. Nos vamos a preguntar, ¿qué es la demanda de satisfacción? ¿Qué son las necesidades básicas? ¿Cómo la producción de bienes afecta el ambiente? Para ello, jóvenes, vamos a enviar nuestras respuestas al WhatsApp de nuestra sección, identificando siempre con su nombre. El propósito de la enseñanza-aprendizaje, la experiencia que queremos que ustedes desarrollen en clases es explique el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía. El reto de la clase de hoy día es fundamentar la importancia de desarrollar hábitos de consumo responsable con el ambiente y plantean algunas alternativas viables desde su hogar. Su evidencia de aprendizaje, lo que ustedes van a hacer es, en un texto escrito, fundamentan la importancia de desarrollar hábitos de consumo responsable con el ambiente y plantean algunas alternativas. Estas evidencias de aprendizaje van a ser evaluadas mediante criterios. Los criterios que vamos a utilizar en la clase son: utiliza el conocimiento científico, emplea evidencia científica pertinente para apoyar su argumento y utiliza frases con sentido completo que comunican ideas científicas sobre el fenómeno estudiado. Muy bien, jóvenes, entonces el propósito de la clase del día de hoy es que ustedes fundamenten la importancia de desarrollar hábitos de consumo responsable con el ambiente y plantean algunas alternativas viables desde su hogar. Muy bien, ahora vamos a pasar a la revisión científica. ¿Qué nos dice los libros, la teoría? ¿Qué nos dice la información? Para ello nos preguntamos, ¿cómo influyen nuestros hábitos de consumo en el ambiente en que vivimos? Ya hemos escuchado la clase anterior, la semana pasada, donde Abraham Maslow, en su teoría, una teoría sobre la motivación humana, clasifica a las necesidades humanas. Propone que a medida que se satisfacen las necesidades básicas, los seres vivos desarrollan otras necesidades y deseos más elevados. Para ello tenemos las pirámides de necesidades básicas. Lo que está en la base son las más importantes, las que más se necesitan, y ya las que están en la cúspide son las que se van a ir alcanzando en la medida que el ser humano se va a ir desarrollando. Para clasificar las necesidades, Maslow propone una pirámide con 5 niveles. En la base se encuentran las más indispensables y en la cúspide las menos necesarias. Las necesidades de la cúspide se satisfacen si las de la base también se satisfacen. Una es correlativa que la otra. Las necesidades humanas se clasifican en necesidades fisiológicas, que tienen que ver directamente con nuestro cuerpo, como respirar, alimentarse, dormir, abrigarse. Las necesidades sociales son aquellas que facilitan la interacción entre las personas, como los amigos, ser aceptados por los demás, ocupar un cargo importante en la comunidad. Las necesidades de seguridad ayudan a las personas a sentirse protegidas, proteger a mi familia, proteger a mis amigos. Dejo de conocimiento.
son las que fortalecen la autoimagen y la autoestima. Por ejemplo, las felicitaciones, ganar un premio, un saludo, el buen trato que se le debe dar entre las personas. Y por último, la necesidad de autorrealización, que son aquellas que buscan sentir bien a las personas con lo que hacen. Las necesidades básicas son necesidades fisiológicas, básicas para mantener la homeostasis. Por ejemplo, tenemos la necesidad de respirar, alimentarse, de dormir, descansar, de mantener la temperatura corporal en un ambiente cálido o con vestimenta. Son la necesidad, son las necesidades básicas que tenemos que tener sí o sí. Necesidades de seguridad y protección, ya hemos dicho, se refieren a que me debo de sentir seguro y protegido. Las necesidades sociales son de afiliación y que me pueda interrelacionar con las personas, con la comunidad. Necesidades de autoestima. Maslow describe que las autoestimas pueden ser alta o estima baja. Y la autorrealización, este último nivel es algo diferente. Maslow nos menciona que la necesidad psicológica más elevada del ser humano se halla en la cima de las jerarquías y es a través de su satisfacción que encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Entonces, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a lo que quiere ser, la más alta jerarquía es la necesidad de la persona alcanzar esa jerarquía. Las necesidades humanas se manifiestan a través de conductas, las cuales son la expresión de dichas necesidades. De esta forma, la conducta constituye la manifestación que hay una intención y una acción para alcanzar la meta. La necesidad es satisfecha cuando la persona ha tomado conciencia de dicha necesidad, organizando y dirigido su conducta hacia el logro de su meta y encontrando el requerimiento en la calidad y en la cantidad de esta necesidad. Entonces, como podemos ver, tenemos necesidades para sentirnos desarrollados como personas. Estas necesidades fundamentales, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, la recreación, la identidad, la libertad, la subsistencia, son otros tipos de necesidades que otro autor los clasifica de esa manera. Los seres humanos para la producción de alimentos adoptan muchas actividades, desde la ganadería, la agricultura, el drenaje. Tenemos la biotecnología, que vamos a manipular genéticamente algunas especies vegetales, algunos animales, para satisfacer nuestras necesidades de producción. Estas actividades tienen un impacto en el ambiente. Por ejemplo, cuando se aprovecha una parte del bosque y se convierte en área de cultivo, cuando se tala los árboles, se queman los árboles, cuando se cosecha indiscriminadamente, se ensucian, se contaminan las lagunas, los ríos para lavar los minerales. Entonces ahí estamos alterando el equilibrio ecológico. Para ello también hay que tener en cuenta el consumo responsable. El consumo responsable defiende los efectos positivos de un consumo cuidadoso con el medio ambiente y las personas conscientes frente a un consumo excesivo y por lo tanto para todos sus habitantes. Entonces, jóvenes, nosotros podemos comprar un montón de cosas, pero debemos de consumir responsablemente, cuidando siempre el medio ambiente. El consumo es el único propósito final de toda producción. Yo voy a producir para vender, voy a producir para satisfacer las necesidades de otros, pero este consumo es el propósito de la producción y el interés del productor. Venderlo, atender a otros y generar
dinero, generar empleo, generar puestos de trabajo. Para ello debo tener en cuenta la sostenibilidad ambiental de un modelo de consumo. El cambio y deterioro de los ecosistemas ha sido generado en gran medida como consecuencia de actividades orientadas a aumentar la producción, a suplir las necesidades básicas de las personas. Ya, como personas nos sentimos bien, compramos, adquirimos, pero ¿quién sufre las consecuencias? El medio ambiente. El deterioro del medio ambiente aumenta la probabilidad de que los cambios se generen de una forma no lineal, acelerada, abrupta y potencialmente irreversible. Asimismo, la degradación de los servicios de los ecosistemas influye en la desigualdad de la población. Hay que tener en cuenta que estos cambios afectan el clima, y por ende se va a dar un cambio climático. Se altera el cambio climático, se altera el efecto invernadero. ¿Y qué vamos a tener como consecuencia? El calentamiento global. ¿Y el calentamiento global qué nos va a producir? Los terremotos, los maremotos, los cataclismos, las lluvias, la desertificación, las sequías. Para ello debemos tener en cuenta la responsabilidad social empresarial, donde su objetivo debe ser brindar elementos para garantizar el éxito de una empresa, considerando lo social, lo medioambiental y las actividades de la misma empresa, con el fin de satisfacer la demanda de los clientes y gestionar al mismo tiempo las expectativas de los trabajadores, de los proveedores. Para ello, el consumo responsable defiende los efectos positivos de un consumo cuidadoso con el ambiente. Protege el medio ambiente. Características del consumo responsable: ajustar los consumos a las necesidades reales y verdaderas de las personas. Plantear qué tipo de comercio se ha de favorecer y qué impacto social podría generar. O sea, si yo quiero comprar una agenda, yo tengo que ver, para elaborar esta agenda, cuántos árboles se ha talado. Si yo quiero comprar una mesa, un escritorio, tengo que tener en cuenta cuánto de madera estoy utilizando, cuántos árboles se ha talado. Considerar el impacto ambiental en el ciclo de vida de un producto. Debemos asegurar la calidad de lo que se compra, con el fin de adquirir bienes más saludables, más duraderos. Te están diciendo desde el año pasado, si vas a comprar, vas al mercado, vas a la tienda, lleva tu bolsa. Evita las bolsas, porque al final esas bolsas van a parar a la playa, al océano. ¿Y quién sufre las consecuencias? Los peces, los animales marinos. El consumo solidario consiste que cuando una persona toma decisiones de consumo, teniendo diferentes opciones de compra, opta por el que menor daño causa al medio ambiente. Productos de papel, productos reciclables. El consumo ecológico hace énfasis en la responsabilidad social y medioambiental que tenemos todos los seres humanos de contribuir con la preservación del medio ambiente y las especies. En vez de bolsas, utiliza el papel. Elabora tus bolsas de papel. El papel que generas también, recíclalo. Tenemos otro autor, Leon Schiffman, en su libro Comportamiento del Consumidor. Nos dice que las necesidades son innatas y que pueden ser necesidades primarias, aquellas que tienen que ver con la alimentación, vestimenta, vivienda, y las necesidades adquiridas, que son aquellas que son respuesta al ambiente, la cultura o las necesidades de autoestima, prestigio, poder y aprendizaje. La búsqueda de la satisfacción a estas necesidades nos hace consumidores
es decir, nos hace desarrollar algunos comportamientos. Estos hábitos de consumo son los comportamientos del comprador. Dependiendo del lugar de donde lo compra, la clase del producto, la frecuencia de compra y los momentos en que otros factores influyen en la compra. La adquisición de productos aparentemente solo tendría implicancias en la economía, pero el asunto es más serio, porque las implicancias va a ser para el medio ambiente, porque para producirlo se va a necesitar materia prima. La producción de alimentos, ropa, artefactos, hasta el consumo de agua y electricidad tienen un alto impacto en el ambiente. Eso ya lo hemos explicado en la clase anterior. La producción necesita materia prima. Para ello, ¿qué vamos a utilizar en la producción? Recursos que se extraen del suelo, del mar, el mineral. Después que se elabora, que se manufactura, que se produce, viene el consumismo, el consumo. Las personas van adquiriendo sus cosas, van comprando, se va creando otras necesidades y eso genera más necesidades. Se utilizan más recursos, se produce, se compra. Entonces ese círculo sigue creciendo aún más. ¿A quién estamos alterando su equilibrio? A los ecosistemas. Para ello, las actividades económicas se llevan a cabo para satisfacer las necesidades humanas mediante el consumo de bienes y servicios. Pero para que el consumo sea posible es necesario producir esos bienes, transportarlos hasta las tiendas donde podemos comprarlos, es decir, tenemos que distribuirlos. Y yendo un poco más allá, para las fábricas se requiere la materia prima, la energía, el trabajo humano, las maquinarias, el edificio. Entonces, constantemente tenemos que, para satisfacer las necesidades de la persona, tenemos que utilizar, se necesitan los recursos, la materia prima. Y el medio ambiente, entendemos por medio ambiente todo lo que afecta un ser vivo. El medio ambiente es el espacio donde habitamos. Condiciona especialmente las circunstancias de vida de la persona o de su sociedad. Para ello debemos de tener en cuenta el desarrollo sustentable. Es no consumir ni apropiarse más allá de la regeneración de los ecosistemas. Como siempre hemos hablado en clases, jóvenes. Si corto un árbol, tengo que sembrar 5 árboles. Para ello vamos a abordar el tema de desarrollo sostenible, donde es hacer más con menos recursos, siendo su objetivo último la realización plena de las capacidades humanas. La sustentabilidad global. El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social y ambiental de las actividades humanas que se deben de tener en cuenta. Como podemos ver en la sustentabilidad global, el desarrollo económico debe ir de la mano con lo social. Las comunidades se deben de satisfacer. Las necesidades de la comunidad, de la sociedad deben de satisfacerse, pero lo económico debe ir a la par con el desarrollo ecológico. Utilizar necesariamente lo que se puede regenerar. ¿Cuál es el concepto de desarrollo sostenible? Es satisfacer mis necesidades sin comprometer las necesidades del futuro. Si yo voy a utilizar el agua, la madera, tengo que utilizar responsablemente sin alterar que mis nietos, mis bisnietos tengan agua, tengan madera. O sea, tengo que utilizar, pero siempre guardar para el futuro.
El desarrollo sostenible encuentra la equidad social, las condiciones de vida, igual oportunidades para todos, la mantención del capital humano. La eficiencia económica es cómo es la competitividad, la producción y el consumo, el empleo. Debe estar en equilibrio con la sociedad. Y la sociedad y lo económico debe estar en equilibrio con la responsabilidad social, el consumo de los recursos de la materia prima. El paisaje natural y cultural siempre debe de mantenerse. El desarrollo sostenible busca la conservación, la igualdad, el desarrollo y el bienestar. Están limitados por el nivel tecnológico. La tecnología es buena, pero debemos de utilizar la tecnología cuidando o manteniendo en equilibrio los ecosistemas. El objetivo del desarrollo sostenible ya habíamos mencionado que es definir proyectos viables y armonizar los aspectos económico, social y ambiental de las actividades humanas. En pocas palabras, es buscar un equilibrio. El desarrollo sostenible siempre debe de buscar que la materia prima debe de utilizarse responsablemente. Pero para que ello suceda debemos de tener condiciones, que ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo mayor de lo que pueda crecer, que se pueda regenerar. Ningún contaminante deberá producirse más de lo que pueda ser neutralizado, de lo que pueda ser absorbido. Es más, algunos países prohíben los elementos químicos, algunos fertilizantes, porque contamina demasiado los ecosistemas, los suelos, el aire, el medio ambiente. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria, de la que puede ser sustituida. Para ello debemos de tener un consumo sustentable. El consumo sustentable es el uso de bienes y servicios que respondan, que satisfacen a las necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de los recursos naturales. El consumo de productos genera entonces problemas. El problema ecológico, porque altera los ecosistemas, el medio ambiente, la biodiversidad, genera cambio climático, genera la pérdida de biodiversidad, altera el buen funcionamiento de los ecosistemas, consume mucha energía. Nos genera también un problema económico, porque en la medida que la sociedad de consumo cubre nuestras necesidades, se utilizan más materia prima, más recursos. Y muchas veces esas necesidades no son básicas. Nos genera un problema social, porque los pueblos se van a levantar, los pueblos van a protestar porque se llevan su materia prima, dejan la pobreza, como la minería. La minería te da el dinero, la plata, sí, pero a lo largo del tiempo, ¿qué te dan? La desertificación, la contaminación, no va a haber agua, la pobreza. Un problema social conlleva una serie de riesgos, por lo que parece necesario su control y vigilancia social y política. Por lo tanto, el consumo es hoy un elemento fundamental en la construcción de identidades sociales. Nos debe de producir estilos de vida. Pero ¿por qué es importante este consumo? Porque nos va a permitir controlar los recursos, controlar la escasez, controlar la globalización del consumismo. Nos va a permitir controlar la pobreza y la desigualdad. Genera crisis económica el exceso de consumo, porque va a haber demanda.
Para ello hay que pensar cómo actuar y cómo comportarse en el mercado. Comprar responsablemente, comprar adecuadamente, solo lo necesario. Se crean nuevas conciencias, el impacto social, socioambiental de los productos que están generando en el planeta. Para ello debemos de tener en cuenta la información, debemos de tener en cuenta el costo-beneficio. Lo que yo voy a comprar necesariamente lo necesito. Entonces, jóvenes, siempre hay que tener en cuenta los hábitos de consumo responsable. Hay que reducir, reutilizar, hay que reciclar. Los objetos hay que darle una doble vida, un doble uso. Hay que consumir comida ecológica. Comprar ropa justa y sostenible. Hay que irnos por lo orgánico. No utilicen bolsas de plásticos. Los caños, siempre cierra bien los caños para no malgastar el agua de los lavaderos, de las duchas, de los inodoros. Cuiden el agua. Apaguen las luces, desenchufen los electrodomésticos. Para ello hay que mejorar la energía verde. Utiliza las bicicletas en vez de los automóviles. Los automóviles generan el CO2, el smog. Las bicicletas caminan si es posible, pero ayuden a conservar, a preservar el medio ambiente. El consumismo genera gastos de energía y materiales. Viene la producción, la productividad, pero ¿quién sufre la consecuencia? El medio ambiente, porque se contamina, se genera el cambio climático. Nosotros como estudiantes debemos de proponer alternativas de solución, nuestros proyectos de feria de ciencias en este tema. Les invito a elaborar su proyecto de feria de ciencias. ¿Qué tanto contamina el consumo irresponsable? ¿Qué me genera? Diferencias, miren, entre los países ricos y pobres, deteriora el medio ambiente, genera bolsas de pobreza. El consumismo no es un modo adecuado ni inteligente de alcanzar la felicidad. Por lo tanto, el consumo es injusto, insolidario y deshumanizador. Entonces, jóvenes, siempre hay que reducir, reutilizar y reciclar. Este asunto del consumismo y su efecto en el ambiente en el que vivimos, debemos de tener la responsabilidad de las personas y las familias. Para ello se proponen ejes. El primer eje es el ambiente, soporte de la vida. El segundo eje está en las personas, asumiendo y defendiendo solidariamente la obligación de garantizar los mismos derechos para todos. Así que cuando tengamos alguna necesidad que satisfacer y que implique el consumo de determinados productos, debemos de detenernos a pensar y cómo influimos en el ambiente, tomando en cuenta estos ejes. Jóvenes, entonces cuando se vayan a Plaza B, a Mall, a Metro, a Promar, van a comprar, primero piensen si lo que van a comprar verdaderamente lo necesitan o puede ser reemplazado por otras cosas. Tengan en cuenta el medio ambiente, tengan en cuenta la materia prima que se utiliza para su elaboración. Muy bien, ahora vamos a ir a la aplicación del aprendizaje, a las situaciones rotadoras de la clase. Van a elaborar un texto escrito de 15 líneas, fundamentando la importancia de desarrollar hábitos de consumo en el ambiente y plantean alternativas viables desde su hogar. Acá, jóvenes, es donde usted tiene que plantear alternativas de solución. 2. Van a completar esta tabla. En una columna ponen el nombre del producto que consumen, ustedes o su familia. Aquellos que consumen frecuentemente, pueden ser 10, 15 productos.
A la segunda columna colocan la materia prima que se utiliza en su producción o manufactura. En la tercera columna colocan el efecto que la producción de los componentes tiene en el ambiente. O sea, cuáles son sus efectos. Como tercero, construye una fundamentación de la importancia de desarrollar hábitos de consumo responsable con el ambiente. Acá ustedes van a generar su propuesta. Propongan a ver algo que conlleve a su proyecto de Feria de Ciencias. Después van a contestar a las preguntas. ¿Qué debemos hacer para ser consumidores responsables? ¿Cómo podemos contribuir a minimizar el efecto de nuestros hábitos de consumo en el ambiente? ¿Qué debemos hacer para realizar un cambio en nuestros hábitos de consumo? ¿Qué son las repercusiones sociales y medioambientales de bienes y servicios? También vamos a contestar qué es el desarrollo sostenible. La siguiente pregunta que vamos a contestar es: describe la importancia del desarrollo sostenible. Mencionan cuál es esa importancia. Jóvenes, acuérdense que están en cuarto grado de secundaria y sus respuestas deben ser utilizando el conocimiento científico. Argumenten científicamente. Contestan a la pregunta: ¿qué es un consumo responsable? Y por último, van a elaborar una historieta con los temas tratados en las semanas 22 y 23, donde identificarán las prácticas que te permiten promover un consumo responsable. Tengan en cuenta que para resolver las situaciones rotadoras de la clase tenemos criterios de calificación. Y estos criterios son que ustedes deben utilizar el conocimiento científico, deben emplear evidencias científicas y utilizar frases que comuniquen ideas sobre el tema en estudio. También en su cuaderno de ciencias contestan a la metacognición. ¿Cómo aprendimos acerca de la relación que existe entre el consumo responsable y el medio ambiente? ¿Qué empleamos para comprender el tema en estudio acerca del consumo responsable? ¿Y para qué me servirá en la vida diaria lo aprendido acerca del desarrollo sostenible? Después que contestan, van a hacer sus capturas de pantalla y lo envían al WhatsApp del grupo para poder evaluarlas, valorarlas. Y si está mal, tenemos que mejorarlo. Acá vamos a utilizar un proceso llamado el FEBRA, ¿no? La retroalimentación. Muy bien, jóvenes, entonces, después de haber escuchado la clase, después de haber visualizado el video, contestan a las preguntas por WhatsApp y sus evidencias de aprendizaje lo envían el viernes 11 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Allí enviarán sus evidencias en imágenes y vía WhatsApp. Jóvenes, hay cambios en el horario, hay ajustes en la hora de atención y no habrá otra fecha de presentación. Presentas el viernes a las 8:30 de la mañana, otra fecha no hay. Tienes 5 días para que lo puedas hacer. ¿Sí? Entonces no se olviden de su evidencia, guardarlo siempre en su portafolio. Les estoy dando también una bibliografía. En el libro de tercero, cuarto, quinto de secundaria hay temas complementarios. Tenemos también link en YouTube para que puedan complementar estos aprendizajes. Muchas gracias por su atención y tengan en cuenta que el desarrollo sostenible debe de buscar siempre un equilibrio entre lo económico, lo social y el medio ambiente. Muchas gracias.